Jesucristo y le pedimos por tu bendición. Padre bendito y santo, gracias. De verdad que, cómo no adorarte, Señor. Cómo no darte gloria, Señor. Hemos pasado un año como ahora, Señor, veíamos en el video, viendo tu fidelidad, Señor. Viendo cada día tu amor, tu fidelidad para con cimiento de fe, para con cada uno de nosotros en nuestra vida personal, Señor. Gracias. Hoy, Señor, tú nos has llamado, Señor, Dios, a enseñar tu palabra, a que el cimiento de esta iglesia y el cimiento de cada creyente esté en ella, esté en tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Por lo tanto, en esta mañana oramos una vez más, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y la iglesia y la vida de cada persona se vea edificada, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Seguimos en el libro de Mateo, o en el Evangelio más bien de Mateo, mis amados hermanos y hermanas, y estamos viendo las grandes enseñanzas de Jesús a través del Evangelio de Mateo. ¿Cuándo vamos a terminar el Evangelio de Mateo, hermanos? Yo no lo sé. Yo no lo sé si va a venir el Señor o va a venir el Señor y nosotros estamos estudiando Mateo. Lo que yo sí le puedo garantizar es que este evangelio, al igual que los otros, pero este evangelio contiene las enseñanzas suficientes, escuche bien, para que usted y yo conozcamos al Señor y crezcamos en todo aquello que es la voluntad del Señor para nosotros. Por eso es que nos hemos enfocado de esa manera. Vamos al capítulo 7 de nuevo. Estamos todavía en capítulo 7 y vamos a ir del verso 15 al verso 23. Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 23. Y leemos estos versos que dicen así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hace Jesús una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche bien, hermano, hermana. Sino el que hace, subraye esa palabra, el que vive, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, vea qué gran realidad nos presenta Jesús. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Aquel día cuando el Señor venga y estemos delante de su trono. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuche, entonces les declararé: nunca, dice, oigan, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que a través, bueno, al menos voy a hablar de parte mía, y tal vez usted se puede identificar, en los años en que Dios me ha salvado y me ha permitido servir en su obra, pues en las diferentes cosas que Dios me ha usado por su misericordia, y ahora como pastor, y como pastor otros años atrás, muchos años atrás también, tratando con personas, viendo personas venir e irse de la iglesia, en fin, todas esas cosas que uno vive como pastor y como cristiano en la iglesia. Y
siempre ha habido como una incógnita. ¿Quién es un verdadero maestro de la palabra de Dios y quién no? ¿Quién es un verdadero cristiano y quién no? Porque déjeme decirle que yo he visto a personas estar a veces hasta por años en la iglesia del Señor y sin embargo un día salir e irse, no de la iglesia local, porque eso podría pasar, de que nosotros nos vayamos de una iglesia local a otra iglesia local, y eso no significa abandonar al Señor, eso no significa abandonar la verdad, pero lo que sí significa abandonar la verdad es lo que yo he visto. Personas que después, hermanos, de estar en la iglesia del Señor hasta por años, sirviendo incluso hasta en un liderazgo, han apostatado de la fe, han apostatado de la verdad. ¿Qué es apostatar de la verdad? Es abandonar la verdad, abandonar a Cristo y su verdad e irse, hermanos, como decimos vulgar y popularmente en Costa Rica, al perro mundo, a vivir como si nunca hubiese conocido al Señor. Y entonces ha habido una incógnita, creo que no solo en mi corazón, sino en el corazón de muchos pastores o de los hermanos en la iglesia, es cómo saber cuando una persona realmente es cristiana. Es más, cómo saber si yo soy realmente cristiano. ¿Sí? Porque vamos a ver que yo creo que hemos usado los parámetros equivocados. Vamos a ver que yo creo que hemos usado las maneras o los parámetros equivocados para medir la genuinidad o la veracidad de si yo soy cristiano o si esa persona a la cual yo veo predicando o si esa persona a la cual yo veo liderando o haciendo tal o cual es cristiana realmente o no lo es. Por eso dije ahora, intencionalmente, con el buen propósito, si usted es una persona que usted ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, ¿sí? Si hay un antes y un después, usted, si no se ha bautizado, debería de bautizarse. Bueno, eso era lo que estaba diciendo. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero que enfaticemos o tomemos esta mañana, en primer lugar, en las palabras de Jesús, y es las primeras palabras del verso 15. Y él lo primero que dice es: guardaos de los falsos profetas. Guárdense, mira, hay aquí una advertencia a que usted y yo, vamos a ver, no nos dejemos engañar de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos ministros, que no nos dejemos engañar. La pregunta es, ¿cómo saber quién es un verdadero ministro del Señor y quién no lo es? Porque lamentablemente, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, hoy estamos viviendo un tiempo donde abundan los falsos ministros. Y a veces, lamentablemente, la gente se deja llevar porque una persona predica, es un televangelista, o no sé, sale por la televisión, o porque tiene una iglesia de miles de personas que lo siguen, o porque tiene miles de seguidores en las redes sociales, y mucha gente cree que eso hace que esa persona sea genuina, sea real. Pero déjeme decirle, en esta mañana vamos a ver el parámetro de Jesús. Jesús pone un parámetro comparándolo con algo de la naturaleza, que así como en la naturaleza es imposible que eso suceda, es imposible en el mundo espiritual que alguien sea genuino, que alguien sea verdaderamente nacido de nuevo, si no ocurre lo que Jesús nos dice, y eso lo vamos a ver luego. Lo primero que él dice, mire, guárdense de los falsos profetas. Yo creo que es menester que usted y yo recordemos que constantemente la palabra de Dios nos advierte que en los postreros días vendrían muchos falsos maestros, muchos falsos
vamos a llamarle profetas en el sentido de personas que dicen venir hablando de parte de Dios, pero que advierte el Señor Jesucristo y advierten los apóstoles. E incluso Pablo dice, mire, yo sé que después de que yo me vaya de aquí, van a salir falsos maestros, enseñando herejías, enseñando cosas que están disfrazadas de piedad, de verdad, pero que en esencia son mentiras, son engaños, para apartar de la verdad a los hombres y mujeres de Dios. Dado que el Señor enfatizó tanto eso y los discípulos, yo creo que nos tiene que hacer entender a nosotros, hermanos, que el asunto es serio. Y que hoy estamos viviendo días donde, hermanos, abundan los falsos profetas y los llamados falsos apóstoles y los llamados falsos ministros, hermanos, que vienen hablando de parte de Dios supuestamente, hermanos, pero algo interesante, no se cumple nada de lo que dicen. Cuando alguien dice que es un profeta de Dios, llamándose profeta de Dios, pero no se cumple lo que esa persona dice, Dios había dicho en el Antiguo Testamento, número 1, que había que matarlo a pedradas. Vea qué serio es el asunto. Y número 2, si lo que el profeta dice, el sueño que tuvo, lo que dijo, no se cumple, dice, pues simplemente den por un hecho que ese no es un profeta de Dios, que lo que está hablando no es de parte de Dios, sino hablando de parte de su corazón. Y hoy tenemos a personas, y me gustaría que usted lo hiciera, para que usted vea que yo no estoy mintiendo. Hay personas, incluso en este país, que al principio de año hacen lo que llaman una guía profética. Y usted lo puede buscar, hermano, y usted lo va a encontrar. Y lamentablemente me tengo que ver en la obligado, en este caso, a decir nombres. Ronnie Chávez es uno de ellos, hermano. Y ni lo conozco personalmente ni tengo nada contra él. Solo estoy hablando lo que yo creo que es menester que usted y yo sepamos. Él hace algo todos los años que le llama la guía profética. Cuando usted lee esa tal guía profética y usted compara el año cuando ya terminó, hermanos, no se parece en nada a lo que él dijo que iba a pasar. Estos falsos profetas siempre andan diciendo solo cosas como estas. Dios te va a bendecir este año. Este es el año de la cosecha. Este es el año de las bendiciones. Este año Dios le va a dar millones. Este año Dios le va a dar aquí y allá, hermano. Pero nunca he visto que este Señor diga, este año es el año del arrepentimiento, hermanos. Porque los profetas de Dios realmente en el Antiguo Testamento, hermanos, y en todos los tiempos, lo primero que hacen es, de parte de Dios, es llamar a su pueblo al arrepentimiento, cuando su pueblo se ha apartado del camino del Señor. No hay llamado al arrepentimiento, es como, no importa, estás en pecado, vives en pecado, pero Dios es tan bueno, Él te ama, Él lo único que quiere es bendecirte, Él te va a bendecir, pero nunca hay un arrepiéntete. Nunca hay un llamado de atención. Cierto, nuestro Dios es misericordioso, como decía nuestra hermana Nayo, ¿sí o no? No dice él en Malaquías, no dice él en Lamentaciones, ahora donde leímos, que si no fuera porque él es fiel y misericordioso, ya nosotros hubiéramos sido consumidos. Claro que él es misericordioso, pero Dios no va a ver a nadie en pecado sin decirle arrepiéntete, porque así no podemos caminar. Yo te amo y yo tengo un plan para ti, pero yo no te voy a bendecir si no te arrepientes. Porque el pecado y yo, dice el Señor, no tiene comunión. Un profeta de Dios
Un hombre de Dios es una persona que en medio de todo su mensaje de amor, de misericordia, de esperanza, siempre va a haber un llamado al arrepentimiento. Siempre va a haber un llamado a ponerse a cuentas con Dios. Porque Dios dice eso, vengan y estemos a cuentas. O sea, venga y hagan lo que ustedes tienen que hacer y yo me comprometo a hacer lo que yo he determinado hacer, pero estemos a cuentas. Como dice un dichillo por ahí de los abuelos, cuentas claras, chocolate espeso. Les soy honesto, no le encuentro mucho la relación, no sé si alguien sabe, luego me lo cuenta. Pero el punto es que lo que significa es que hay que estar cuentas claras. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de cuentas claras. ¿Sí? Él no nos apabulla, Él no nos destruye, aun cuando nosotros estemos desobedeciéndole a Él y haciendo cosas que no le agradan. Pero a la vez, Dios nos advierte y Él nos advierte y nos dice, eso sí, hijo mío, hija mía, arrepiéntete para que podamos caminar en paz. Mire, lo primero que Jesús dice es, guárdese de los falsos profetas. La pregunta es, ¿cómo identificar a un falso profeta? Bueno, ya yo le dije una, bíblica. Si lo que él dice no se cumple, pues eso no es un profeta de Dios. Ese no está hablando de parte de Dios, está hablando según sus deseos, está hablando según lo que la gente quiere oír. No se me olvida nunca una vez, un pastor me dijo, pase Alejandro a bendecir la iglesia, pase a profetizarles, a bendecirlos a los hermanos, que este año Dios los va a bendecir, que este año. Yo creo que ya Dios en su gran misericordia, hermanos, le va abriendo el entendimiento a uno. Y yo dije, Dios bendice a aquellos que te han honrado, Señor. No le gustó y me quitó el micrófono, hermanos. Eso no fue lo que yo le dije que dijera. ¿No se le parece eso a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, hermanos, hubieron muchos profetas. La mayoría de ellos eran falsos profetas. La mayoría de ellos Dios no los mandó. Ahora, en los días que Jesús está diciendo esto, hermano, tenemos a los fariseos, tenemos a maestros de la ley, falsos también. Jesús está diciendo esto en un contexto donde hay hombres que decían ser maestros, que enseñaban al pueblo, pero que no eran genuinos. La gran pregunta, ¿cómo saber cuando alguien es genuino? ¿Cómo saber cuando alguien es un ministro de Dios o no lo es? Porque déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, volviendo a nuestro tiempo, muchas personas, usted las ve en los púlpitos, hermano, son carismáticos, son gente que tiene mucha hablada, hablan muy bonito, leen la Biblia. Así que si usted no diga, mire que no puede ser falso porque leyó la Biblia o porque dijo Jesucristo es el Señor. No, déjeme decirle, y ahorita vamos a leer, que los falsos también se ocultan, y Jesús nos lo dijo aquí, vienen como vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pregunto, viendo la figura de las ovejas, a ver, ¿qué planes tendría un lobo vistiéndose con un traje de oveja? Estar entre las ovejas para devorar a las ovejas. Bueno, eso es lo que hacen los falsos, hermano. ¿Sabe que los falsos maestros, los falsos ministros, perdonen, no me gusta llamarlos profetas por todo el contexto que hay, pero así fue lo que Jesús dijo. No voy a cambiar esa palabra entonces, porque él dijo profetas, está hablando de las personas que vienen a hablar de parte de Dios o enseñar la palabra de Dios. Mire, hoy, y esto es muy importante, hermanos, los falsos
profetas, los falsos maestros, los falsos ministros, escuche bien, están dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Dentro de aquellos que dicen que son cristianos, entre los miles y entre las manadas y entre las multitudes, se esconden y se visten de apariencia de piedad, hermanos. ¿Sabe lo que eso es? Que es una persona que aparentemente, mientras está en el púlpito, mientras está al frente, parece una persona correcta, parece una persona, pero que hay que usar el parámetro de Jesús para saber si esa persona es genuina o no es genuina. Yo les voy a decir algo, hermanos, tengan cuidado con los predicadores que ustedes escuchan, hermanos. Y no estoy diciendo que solo tienen que escuchar a este pastor, hermanos. Dios me guarde de eso. Yo no soy el dueño de la verdad. El dueño de la verdad es el Señor. Es más, toda la verdad que necesitamos está aquí. Por lo tanto, yo lo que quiero decirle es, tenga cuidado con lo que usted oye, hermano. No todo lo que usted oye ahí en internet, no todo lo que usted oye ahí en YouTube, no todos esos cuadritos y todas esas palabras que parecen muy bonitas son verdad. Muchas de ellas, hermanos, están hechas y pronunciadas por personas falsas, con ideas falsas, mentiras. Y usted y yo, Jesús dijo, mire, guárdese de los falsos profetas. ¿Y sabe por qué Jesús estaba diciendo eso? Porque Jesús sabía que iban a proliferar, que Jesús sabía que iban a brotar como la mala hierba. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia del Señor. Dentro de las mismas iglesias cristianas, ¿de dónde salen los falsos profetas? A ver, ¿cuántos escucharon alguna vez a Jesús Miranda o a, no recuerdo el otro nombre, apellido, Jesús Miranda, el falso Cristo, José Luis Miranda? ¿Cuántos lo escucharon? José, bueno, ese señor, Miranda, mírelo, no para seguirlo, sino para descubrirlo. Mire, ese señor, ¿cuántos escucharon las enseñanzas de ese señor? ¿Sabe qué? Quiero decirles que ese señor comenzó siendo cristiano en una iglesia bautista y se fue apartando de la verdad hasta llegar a fundar su propia secta, hasta llegar a decir, para no alargar la historia con ese señor, que él era el Cristo encarnado. ¿De dónde salió? De la iglesia. ¿Cuántos han escuchado la iglesia de Mita? Mita. ¿Sabe de dónde salió Mita? Era una pentecostal en una iglesia cristiana. Ella solía estar diciendo profecías, pero un día le dijeron, no, Mita, no queremos más que esté diciendo profecías. Entonces dijo, se resintió y dijo, me voy, y fundó su propia secta. Y hoy, o más bien en aquellos años, no hoy, Mita dijo que ella no iba a morir porque ella era el Espíritu Santo encarnado. Pero como la jarana sale a la cara, hermano, se murió. Pero nada, tonta la señora, hija del diablo, servidora de Satanás, había preparado a un hombre para que tomara el lugar. La embalsamaron y la tienen embalsamada en Puerto Rico, donde ella era y donde ahí salió la secta. Y por cierto, en Paso Ancho, por Paso Ancho, me acuerdo que había una iglesia de esas de Mita. Son unas iglesias blancas, grandes, altísimas por fuera, ¿verdad? Mita, el Espíritu Santo encarnado. La era del Espíritu Santo, decía ella. Hermanos, y así, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Sabe qué? Y muchos más van a salir ahora. Esos porque se han descarado y porque ya definitivamente, hermanos, yo creo que hasta la persona que menos sepa del evangelio podría decir, esta persona es falsa, o sea, no es
realmente un ministro del Señor. Pero déjeme decirle, hoy hay muchos diciendo que sí lo son. Y hay muchos cristianos siguiéndolos y diciendo amén a lo que ellos dicen, sin darse cuenta, hermanos, que son falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros. Yo quiero que leamos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante hasta el verso 15. Dice la palabra del Señor así. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Vea, Pablo está hablando, mis amados hermanos, a los corintios, a los hermanos de Corinto les está hablando, y está hablando de que dentro de la iglesia de Corinto solieron salir algunos llamados falsos apóstoles. 2 Corintios, capítulo 11, del verso 13 en adelante, verso 13 y 15, con mucho gusto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escuche, hermano, esta palabra y subrayela, se disfrazan. Se disfrazan. ¿No fue lo que dijo Jesús aquí? Vienen como ovejas, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero escuche lo que Pablo dice, por el Espíritu Santo, y no es maravilla. O sea, no es que esas personas son, wow, qué extraordinario, ¿cómo es que hacen eso? No, 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 escuche bien, dice, porque el mismo Satanás, o sea, el padre de ellos, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros, oiga, los ministros de quién, de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi amado hermano y mi hermana, es preciso, es necesario que usted y yo nos volvamos selectivos. Escuche bien, selectivos doctrinalmente, selectivos a quién escuchamos y a quién no escuchamos, selectivos a quién le tomamos lo que dice y a quién no se lo tomamos. ¿Sí? Selectivos. Y no estoy haciendo aquí una propaganda, mi amado hermano y mi hermana, sectaria. No es eso. Es que estamos en medio de un montón de lobos rapaces vestidos de oveja, predicando, proclamando un montón de cosas, mi amado hermano y mi hermana, que no son bíblicas, que no son ciertas, que Dios no ha dicho. Y si Dios no lo ha dicho, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Eso no puede traer bendición a su vida, eso no puede traer crecimiento. Jesús nos dio el parámetro, hermanos, de cómo identificar a estos falsos maestros. Lea conmigo el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber si una persona es un verdadero ministro del Señor? ¿Cómo saber si yo soy genuinamente cristiano? ¿Cómo saber si otra persona es genuinamente cristiana? Vea lo que Jesús dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da malos frutos, frutos malos. Verso 18, no puede, subraya esa palabra, hermano, no puede, o sea, no es naturalmente, ni en la naturaleza, ni en el mundo espiritual suceder esto, que un árbol malo dé buenos frutos, ni que un árbol malo, ni que el árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dé malos frutos. Eso no es posible en la naturaleza, pero tampoco no lo es posible en el mundo espiritual, porque es un asunto de naturaleza. Vamos a ver,
porque esto es muy importante. Es maravilloso cómo Jesús enseñó la palabra de Dios. ¿Sabía que Jesús la mayoría de las veces usó metáforas, usó figuras, haciendo comparaciones? ¿Cuál es la comparación que Jesús pone aquí? Para hablar de una verdad espiritual, Jesús pone una verdad material o una verdad natural, como dijo una persona por ahí, de la naturaleza, ¿verdad? Valga la redundancia, de la naturaleza, pone un ejemplo de la naturaleza. A ver, vean qué interesante. No sé si notó que Jesús usó la comparación de dos plantas de mala hierba con dos plantas, o más bien con un arbusto y una planta buenas para el hombre, provechosas para el hombre. ¿Sí? Los espinos y los abrojos son malas hierbas. En el mundo allá semidesértico o a veces muy desértico de Israel abundaban estas plantas. ¿Sí? Los espinos. Los espinos son unas enredaderas, hermanos, unos arbustos que lo que producían eran espinas. Y para lo único que servían era para espinarse. Ese es el fruto que ellos daban, espinas. Los abrojos eran otras plantas, otros semiarbustos que daban unos frutos, echaban como una especie de unas pelotitas, pero esas pelotitas no eran comestibles. En cambio, estaban llenas de espinas. Y cuando uno pasaba, como suele suceder con esas plantas que tenemos nosotros acá, con lo que le llaman, vamos a ver, muricecos o esas otras plantas que tenemos que echan unas semillitas y las semillitas tienen unos pelos y se le quedan pegados en la ropa a uno. Y usted entra en un charral de esos y cuando sale lleno de eso. Y dice, ¿qué es esta cosa? ¿Qué pasó? ¿Dónde recogí todo esto? Bueno, yo no sé si eso es un mecanismo de la naturaleza que estas plantas malas usan para que las semillitas, luego usted se las lleve pegadas en la ropa y usted las sacude y las tira en otro lado. ¿Y sabe qué? En ese otro lado, ¿qué nace? Malas hierbas. Y así es como ellas se reproducen. Es un mecanismo que tienen, pero son mala hierba. Los abrojos eran algo parecido. Echaban unas frutitas, pero esas frutitas estaban llenas de espinas que se quedaban pegadas a la ropa. Igual, dos malas hierbas con dos buenas hierbas. Uno, la higuera. La mata, la planta de la higuera, el arbusto de la higuera, es el que echa los higos. Y los higos en Israel, hermanos, eran parte de la comida diaria. O sea, era parte de la alimentación del pueblo de Israel. O sea, era algo muy importante, muy provechoso para ellos. Lo mismo las uvas, las vides, ¿verdad? Lo que ellos bebían generalmente todos los días, ¿qué era? Vino. Y dijo alguien, tal vez por ignorar las costumbres de Israel, eso sí dice sin fermentación. No, fermentado, hermanos, era como lo tomaban. E incluso a veces lo tenían que diluir porque era demasiado fuerte. Pero era la costumbre. Ellos no tomaban generalmente agua, muchas veces agua. ¿Sabe por qué? Porque las aguas no eran muy salubres, hermanos. Las aguas generalmente en el pueblo de Israel, por lo desértico que era o es, sigue siendo, bueno, ya hoy ha cambiado por la tecnología. Israel es uno de los países más desarrollados tecnológicamente, donde más inventan cosas para todo esto, para solucionar todas estas cosas del agua, hermanos. Fíjese entonces que Jesús pone la comparación de dos malas hierbas con un arbusto y una planta buena para el hombre. Y Jesús entonces, hermano, la comparación es sencilla, pero profunda y poderosa. Él dice, así como en la naturaleza, ni los abrojos ni los espinos pueden echar uvas, ni pueden echar higos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de mala hierba y es echar malos frutos. Así como ellos no pueden hacer eso, no es posible que ni las higueras ni las vides echen malos frutos. O sea, usted va a una higuera y usted, si encuentra fruto, lo que va a encontrar son higos. No va a encontrar abrojos,
no va a encontrar espinos. Si usted va a la planta de la vid, usted no va a encontrar ni abrojos ni espinos. Usted va a encontrar ¿qué? Uvas. ¿Cuánto le gustan las uvas? Deliciosas las uvas, ¿verdad? Deliciosas las uvas. Una fruta que era indispensable en la alimentación del pueblo de Israel. Ellos sabían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ahora estamos entendiendo la comparación. Así como en el mundo material no es posible que eso suceda porque las especies no pueden cambiarse. Solo en la mente de Darwin. Pensamiento totalmente contra la biología, contra la ciencia propia de la biología. Biológicamente, ninguna especie se puede transformar para convertirse en otra especie. Pueden haber pequeñas mutaciones. Ejemplo, un perro que vive en una parte cálida, caliente, posiblemente su pelaje va a ser diferente a un perro de la misma especie que se cría, que nace y se desarrolla en una parte muy fría. Por eso es que hay algunas especies de caballos de Europa, hermanos, que usted ha visto que tienen sus patas todas cubiertas de pelo. Son muy peludos. Bueno, eso los ha dotado Dios. ¿Para qué? Para protegerse del frío. Bueno, esta verdad natural que estamos hablando, que tiene que ver con biología, con la ciencia de la biología, déjeme decirle, es comparable a la verdad espiritual de que en el mundo espiritual una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo, aunque yo sé que tal vez ustedes lo saben de memoria, ¿sí? Déjeme decirle, tampoco puede dar fruto según el Espíritu si no tiene el Espíritu. Es ahí, hermanos, donde como dijo aquel señor que ya falleció, creo que sí, ya falleció, porque el otro día estaba matando a otra persona que no había fallecido, a don Cantinflas, dijo, ahí está el detalle. Bueno, ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso es que nosotros vemos a personas vivir en la iglesia cristiana hasta por años, hermanos, pero no hay un antes y un después. Los frutos que dan siguen siendo frutos malos. Pero ¿sabe por qué dan frutos malos? Porque esa es su naturaleza. No ha habido una transformación de naturaleza. No ha habido un cambio de naturaleza. Usted quiere saber si usted mismo realmente, si yo realmente soy una persona nacida de nuevo. Bueno, me tengo que preguntar, ¿hay un antes y un después? ¿Hay un antes y un después? ¿Hay un caminar ascendente? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar de las personas que dicen que son profetas de Dios, que son maestros de Dios. No es necesariamente a veces lo que dicen, es cómo viven. Jesús está hablando aquí y yo quiero invitarle que usted me acompañe, ahí donde Jesús nos dijo esto. Vea lo que él dice en el verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, o sea, contrario a eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy profundo, pero a la vez es sencillo saber quién es y quién no es, hermano. Solo que nosotros hemos tomado otros parámetros para medirnos o medir la genuinidad de ser cristianos. Pero el parámetro de Jesús es sencillo y poderoso. Usted quiere saber si un pastor realmente, un maestro, alguien que dice que es un ministro del Señor, es genuino o no genuino. ¿Sabe cómo?
Vea su forma de vivir. Vive conforme a lo que predica. O sea, si es que predica la palabra de Dios. Vive conforme a eso. Vive conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que la palabra de las escrituras enseña. Primero, enseña la escritura y vive de acuerdo a ella. O se hace evidente, hermano, que lo que quiere es tener el favor de las personas. Que lo que quiere son deditos arriba. Que lo que quiere son la aprobación de las personas. Una persona que realmente, hermanos, es genuina, déjeme decirle, sacrifica todo lo demás por hacer la voluntad de Dios. Y esa es la marca inequívoca de alguien que ha nacido de nuevo. Esa es la marca inequívoca de alguien que es un ministro o una ministra del Señor, que vive de acuerdo a lo que Dios enseña, a lo que Dios demanda en su palabra. No estoy diciendo con esto que es enteramente perfecto. No estoy diciendo eso, porque eso no dice la escritura. Cuando la Biblia dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, no está hablando de una perfección de ahora, de ya, de que no haya ningún error, ningún pecado, ninguna cosa en la vida de esa persona, o que nosotros tomemos una lupa, entre comillas, una lupa, y podamos decir, mire, esta persona es perfecta, esta persona nunca se equivoca, esta persona nunca comete un error. No estoy hablando de eso, porque eso no es posible ahora, hermanos. Lo que Jesús nos está diciendo es que una persona que usted puede decir, mire, esta es una persona, un ser humano, sí. Yo sé que es un ser humano que se equivoca, pero realmente esta persona va atrás de Cristo. Esta persona va atrás de Cristo. Esa persona realmente está dispuesto a sacrificarlo todo por agradarlo a Él. Bueno, hermano, ahí está el parámetro. Así que entonces mejor no se ponga a seguir predicadores por internet, a no ser de que usted tenga buen testimonio de ellos. No se ponga a pensar o a juzgar si tal o cual. Ahora, a veces se hace muy evidente, porque cuando usted y yo conocemos escritura, usted escucha a alguien predicando, inmediatamente usted dice, bueno, eso no es lo que la Biblia dice, ni eso tampoco es lo que la Biblia dice, ni eso tampoco es lo que la Biblia dice. Pero si no es posible hacer eso a simple vista, porque se cubre tan bien, porque se enmascara tan bien, porque la piel de oveja se parece tanto a una abeja, que el lobo rapaz se disfraza también. Bueno, déjeme decirle entonces, antes de hacer un juicio, si eso no es genuino, vea su forma de vida, cómo vive, quién es. Vive conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es una persona que su prioridad es Cristo y su reino, ¿o no? Bueno, no, esa persona, bueno, entonces, hermano, no hace la voluntad de Dios. Tal vez la pregunta, hermanos, aquí esta mañana, más seria es, antes de que pensar en los otros, es la siguiente. ¿Soy yo un verdadero, un genuino cristiano? Yo creo que deberíamos de comenzar por ahí, ¿no piensa usted? ¿No cree usted que deberíamos comenzar por ahí? ¿Verdad que sí? Por nosotros mismos. Antes de ver allá, yo tengo que ver hacia acá. Y bueno, hermano, el asunto es que si usted y yo con este parámetro que Jesús nos dio, usted se examina y usted dice, bueno, yo no solo tengo defectos, es que yo no vivo para el Señor. Es que primero tengo todas las otras cosas de esta vida, de este mundo, primero antes que mi Señor, antes que Dios. Bueno, entonces no es mi Señor o no es su Señor. Sí, siempre en la vida cristiana, hermano, siempre habrá por qué crecer, cosas a las cuales morir. Siempre eso será así. ¿Sabe cuándo se acabará eso? ¿Sabe cuándo miraremos y veremos que hemos llegado a la estatura del varón perfecto? ¿Sabe cuándo?
aquel día cuando escuchemos su voz de trompeta, aquel día cuando Él consuma toda su obra en nosotros, aquel día ya no habrá un más allá, hermanos. Estaremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Ahora hay siempre un más allá, con la esperanza que es el Espíritu de Dios el que hace la obra primeramente en nosotros. Pero que en nosotros, como hay una naturaleza espiritual que viene de Cristo, estamos conectados a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? No podemos seguir viviendo en pecado. Entonces empezamos a ponerle fin a nuestras prácticas pecaminosas y empezamos a ordenar nuestra vida. Es donde empezamos entonces a decir, esto me gustaba mucho o esto era una prioridad en mi vida, pero ya no. Ya no. Le voy a decir algo, hermano, eso es natural. Eso no es impuesto. Yo ahora me doy cuenta como pastor que yo soy el primero que he cometido muchísimos errores, hermano. He pretendido que gente que no ha nacido de nuevo sea cristiana. He pretendido como pastor ver frutos espirituales en gente que no ha nacido de nuevo, hermanos. Y eso no es posible. Eso no es posible, hermano. Eso no es posible. Solo es posible y es natural cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Solo cuando eso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por ejemplo, mi amado hermano y mi hermana, Gálatas 5:22. A ver, cuando hablamos de fruto, cuando hablamos de hacer, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. 5:22 de Gálatas, ¿qué dice? A ver. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? A ver, enumérelo conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando estamos hablando de Jesús dijo, mas el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Jesús está hablando de personas que así como en el mundo natural, tienen una naturaleza mala y por eso sus frutos son malos, igual de la misma manera, no es impuesto. Ahora yo me doy cuenta que como pastor yo he esperado que gente dé frutos dignos de arrepentimiento, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, cuando en realidad, hermanos, no han nacido de nuevo. No tienen la naturaleza divina. Cuando alguien no tiene la naturaleza divina, ¿sabe qué, mi hermano? Ser cristiano es una carga, hermanos. Venir a la iglesia es una carga, hermanos. Tiene que hacer un gran esfuerzo porque es ir a un lugar, es ir a hacer algo que no va con mi naturaleza, hermanos. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquel que ha nacido de nuevo, aún en medio de todos sus tropiezos, llega un momento donde esa persona dice, no, lo mío es Dios y por lo consiguiente lo mío es su iglesia, ser parte de ella. Por eso es que yo entiendo como pastor, hermano, que para mucha gente la iglesia no es su prioridad. Pero yo no se lo puedo imponer porque es que no tienen una naturaleza divina, hermanos, todavía. Entonces se les convierte en una carga, se le convierte en un peso el ser parte de la iglesia, el ser parte de la obra del Señor. Y créanme, mis amados hermanos, digo esto no con el afán de golpear a nadie, sino con el afán que lo hizo Jesús, de que reflexionáramos, de que a tiempo nos diéramos cuenta si teníamos la naturaleza de Dios o no la teníamos. Ya dice la palabra del Señor, cada uno pruébese si está en el Señor, cada uno pruébese.
Cada uno confróntese y deje que el Espíritu Santo le confronte para ver si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Yo sé, mis amados hermanos, porque yo mismo lo he vivido y yo sé que podemos tener tropiezos, hermanos. En la vida cristiana, todos los cristianos en algún momento hemos tenido nuestros tropiezos, hemos caído en baches, hermanos, de decepción. Hemos caído en momentos donde uno dice, ay, yo no quisiera ya más saber de las iglesias cristianas, yo no quisiera más saber de los pastores, yo no quisiera más saber de todo esto, pero déjeme decirle como lo dijo Jeremías. Jeremías dijo así: ya no vuelvo a hablar en tu nombre porque me ha traído muchos males. Pero ¿sabe qué dijo Jeremías? Mire, yo traté de resistirlo, pero es que era como un fuego que estaba dentro de mí que me quemaba. Déjeme decirle, eso es la naturaleza divina. Cuando tenemos el Espíritu Santo, usted y yo en nuestra humanidad podemos caer en un momento de frialdad, de desánimo, hermano, de decepción. Pero déjeme decirle, la naturaleza divina es mayor que todo lo que humanamente usted y yo podamos experimentar. Y esa naturaleza se impone, esa naturaleza es la que nos va a arrastrar y nos va a llevar, hermanos, a seguir al Señor, a hacer su voluntad, a volver a animarnos, a volver de nuevo. Ahora cuando yo oí a mi hermana Aida, a mi hermano Melvin, y yo sé que es el testimonio de muchos de los que estamos aquí, o de la mayoría de los que estamos aquí, hermanos. ¿Sabe qué? Eso, mi corazón se compunge, mi corazón se llena de gozo, porque yo también lo he vivido, porque yo también estoy viviendo eso de parte de Dios, de que es uno, mira, Alejandrito, olvídese de lo que ha vivido aquí para atrás y ahora párese al frente y vamos hacia adelante, hacia lo que yo quiero que hagas mientras se tenga en esta tierra. Es un asunto de naturaleza, hermano. Por eso usted y yo no podemos salvar a nadie. Por eso usted y yo no podemos cambiar a nadie. A veces yo sé esposas que le dicen a uno, es que mi esposo no camina, es que mi esposo no quiere, o es que mi esposa igual, viceversa, o hombre o mujer, o mis hijos no quieren. Mire, primeramente es importante entender estas verdades. Eso no quiere decir que usted no le ponga reglas a su hijo, a su hija, y le diga, en esta casa, aquí se hacen las cosas así. Lo que estoy diciendo es que, hermano, lo que tenemos que evocarnos es a pedir que la gracia de Dios salve a tu hijo, salve a tu hija, salve a tu esposo, salve a tu esposa, salve a ese familiar, lo traiga al arrepentimiento, porque el día que Dios lo haga, déjeme decirle, usted no lo va a tener que estar jalando del pelo a orar, hermano. Ahora yo me doy cuenta, claro, hermano, hemos estado en un sentido figurado tratando de jalar del pelo, de levantar, de empujar a gente, hermano, que el punto es que su reacción es natural. Reacciona y vive de acuerdo a la naturaleza que tiene. O sea, la naturaleza caída. El día que Dios en su misericordia le traiga el arrepentimiento, el día que esa persona verdaderamente entienda, se le encienda el bombillo, hermano, se le encienda la luz en su entendimiento, mire, usted no va a tener que rogarle, hermano. Esa persona de dentro va a brotar. ¿No fue lo que Jesús dijo? Que de su interior correrían ríos de agua viva. Es cierto, hermano. Usted y yo puede ser que en algún momento hemos tropezado, nos hemos desanimado, hermano, pero déjeme decirle, así no vamos a terminar la carrera, porque Él no va a permitir eso, porque al final estamos en su mano, porque le pertenecemos y el propósito que Él tiene para nosotros, Él lo va a cumplir, hermano. Así que por un lado, usted y yo tengamos paz. Ay, pastor, es que qué duro que ser cristiano, pastor. No, yo le voy a decir, ser cristiano no es duro, es imposible cuando no se tiene la naturaleza de Cristo. Imposible. Jesús dijo, no es posible que un árbol malo dé buenos frutos.
Pero no es posible tampoco que un árbol bueno dé malos frutos. ¿Entendimos la comparación que Jesús hizo, hermano? No es posible que un higo o una higuera produzca espinos o una vid produzca abrojos. No es posible. No es posible que alguien que no ha nacido de nuevo viva como cristiano, hermanos. Amor, gozo, paz. No es posible. Yo creo que hoy estamos tocando un punto neurálgico, hermanos, en el evangelio y en la vida cristiana. Deseo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios use esto para traer al arrepentimiento. Si hay alguien entre nosotros que no se ha arrepentido, alguien que nos está viendo a través del Zoom, a través del Facebook, si alguien ha vivido en la iglesia, porque esos han sido nuestros parámetros han sido, está en la iglesia, gloria a Dios. Y sí, gloria a Dios que está, como le dije yo una vez a un hermano allá en la cárcel, allá, hermanos, dando el discipulado de doctrina fundamental. Una vez viene un hermano apresurado y enojado y me dice: pastor, tengo que decirle algo, aquí está sucediendo algo muy feo, algo malo, no sé cuánto. ¿Qué es? Yo estaba asustado. Dios mío, ¿qué será? Me dice: mire, muchos de los que vienen al discipulado con usted están usando esto como un pretexto solamente, no son genuinos, no son verdaderos, ¿verdad? Solamente lo hacen para rehuir a sus responsabilidades diarias. Y yo creo, me dijo, que no deberían de estar aquí. Yo me le quedé viendo nada más y yo le dije: dígame una cosa, mi hermano, ¿qué los pone más cerca de poder llegar a conocer al Señor? ¿Que sigan viviendo sin venir al discipulado? ¿O que viniendo al discipulado en algún momento Dios se apiade de ellos y les abra el entendimiento y nazcan de nuevo? Todo aquel enojo, toda aquella furia, hermano, se le cayó, se le demudó el rostro y él agachó su cabeza y me dijo: pastor, qué equivocado que estoy, usted tiene toda la razón. ¿Quién soy yo para decir lo que dije? Dice. Y yo dije: déjenlos que sigan viniendo, que dicen que son testigos de Jehová, que son esto, que son lo otro, que no sé cuánto, que les rezan a esta, a lo otro, que hacen. Déjenlos. Que sea la palabra de Dios la que los alumbre y la que en algún momento Dios los puede hacer nacer de nuevo. Pero nosotros hemos creído que el simple hecho de que la persona está en la iglesia, y es ahí donde está el problema, ya nosotros lo contamos como cristiano. Y no se me olvida, aquí están varios hermanos que no me dejan mentir, que en algún momento trabajamos en la obra del Señor bien intencionado, pero mal enfocados, mal direccionados. Cuando yo me acuerdo que llenábamos un reporte de las reuniones que hacíamos en las casas y decía, en parte del reporte decía: ¿cuántos convertidos hubieron? Y nosotros teníamos que poner un número ahí de la gente a la cual casi que con chuzo, con todo, hermano, la habíamos llevado a ese lugar y después le habíamos dicho casi: levante las manos. No, eso solamente estoy diciéndole en forma de broma, pero hermano, era casi como eso. Era casi como: repita después de mí, creo en el Señor Jesucristo. Y a veces ni decíamos: y me arrepiento de mis pecados. Entonces la persona creía, hermano, que era solamente decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, y ya yo soy cristiano porque estoy yendo a esa iglesia, porque voy a esa reunión familiar, ya yo soy cristiano. Entonces decíamos: a ver, ¿cuántos discípulos tiene? 20. Pero en la realidad, hermanos, de esos 20 tal vez habían 5, hermanos, y el resto no habían nacido de nuevo, porque el asunto no funciona así. No pueden haber métodos y mecanismos humanos para ser cristianos. No son palomitas. Es el milagro más extraordinario que puede suceder en un ser humano. ¿Sabe cuál es? Que de tener una naturaleza muerta, caída, que va rumbo al infierno, Dios revierta eso y ¿sabe qué? Y ponga su naturaleza y ahora
Ya no va hacia el infierno, ahora va hacia Cristo. Ahora va hacia el reino de los cielos. Eso solo Él lo puede hacer. ¿Qué nos toca a usted y a mí hacer? Hablar de Cristo. Predíquele de Cristo mientras esa persona no le diga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ya hágame el favor y ya no me hable más de eso. El día que le diga eso, hermanos, pare ahí. Déjelo ya. Mientras tanto, hermanos, sígale hablando del Señor. Aunque por allá diga como yo decía, ay, ahí viene el hermanito aquel. Yo me acuerdo, yo trabajaba con un primo, con un hermano Juancito, y yo me acuerdo, y había un cristiano de esos fervorosos que cada vez que me veía venía a hablarme del Señor. Y cada vez que yo lo veía cuando iba a subir la grada, yo me escapaba, hermano. Y decía, ya viene el hermanito. Y decía, ay, ya. Bueno, mientras esa persona no le diga a usted, no me hable más de eso, hermano, sígale hablando, porque ¿sabe qué? ¿Qué sabemos usted y yo? Si a Dios un día en su gran misericordia le complace, hermanos, abrir el entendimiento de esa persona y poner su Santo Espíritu y salvar y transformar esa naturaleza de una naturaleza de muerte a una naturaleza de vida. Se nos ha ido el tiempo, hermanos, pero déjenme decirle algo, no puedo dejar terminar esta parte sin decir esto que Jesús dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Oiga, los parámetros nuestros, no, esta persona Dios la usa, esta persona es de Dios, aunque su doctrina sea herética, aunque su vivir sea pecaminoso, pero si Dios lo usa para echar fuera demonios, esta persona es genuina. Parámetro equivocado. Dios usó una mula, sí o no, para hablarle a un adivino testarudo, porque no era profeta de Dios, era un adivino. Pero Dios lo usó o no lo usó a ese adivino. Y usó la mula para hablarle al adivino. Mi hermano, Dios es soberano, Dios usa a quien Él quiere. Amén. Dios usa a quien Él quiere. Entonces, el hecho de que de alguna manera creamos o veamos que Dios usa a una persona no es el parámetro, no es el indicativo para decir es genuino. Porque en aquel día, y esto no es un invento, hermano, eso es una realidad que va a suceder. En aquel día muchos llegarán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre yo hice. Yo trabajé en esto, Señor, yo hice lo otro, yo acomodé, yo no sé cuánto, yo aquí, yo allá. Apártense de mí, hacedores de maldad. Escuche bien, hacedores, no de la voluntad del Padre, sino hacedores de maldad. Nunca los conocí. Hermano, qué triste. ¿No cree usted que es mejor sentirse confrontado ahora? Yo prefiero que ahora Dios haga conmigo todo lo que Él quiera hacer, hermano. Que me confronte, que me haga sentir como sea, pero que yo me pueda arrepentir ahora, hermano, y no que en aquel día yo llegue a decirle, Señor, pero Señor, yo fui pastor de cimientos de fe. Yo trabajé en tanto, 35 años o más, no sé, lo que Dios quiera. Trabajé en la obra del Señor. ¿No te acuerdas de mí, Señor? No me acuerdo de usted, no lo conozco. Hacedor de maldad, apártese de mí. Hermano, qué espantoso, ¿no? Qué horrible. Mejor ahora que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ahora que tenemos la oportunidad de decir, bueno, Dios, si esto es así, si los frutos que yo doy no son dignos de arrepentimiento, es porque posiblemente no está el Espíritu Santo en mí todavía. Señor, yo te suplico que tengas de mí misericordia. Primero lo digo de esta manera. ¿Qué es lo que hacen en el mundo natural con las malas hierbas? Las cortan y las echan al fuego. O sea, ¿para qué sirven las malas hierbas? Para atizar el fuego, hermano. Para atizar el fuego. Bueno, en el mundo espiritual, ¿sabe qué? Lo Jesús está diciendo, mire, las malas hierbas tienen su día para ser cortadas y echadas también al infierno.
porque el que no da los frutos del reino de los cielos será cortado y echado al fuego, hermanos. ¿No creen ustedes, hermanos, que esto es de vida o muerte? Esto es de vida o muerte. Lo maravilloso, ¿sabe qué es? Que el Señor dijo que nadie que viene a Él arrepentido, Él lo echa fuera, hermanos. Esto es lo maravilloso. No importa lo que usted ha vivido de aquí para atrás. Usted puede venir arrepentido delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y arrepentirse, ¿sabe qué significa? Apartarse de toda práctica pecaminosa, hermano. Y es estar dispuesto a hacer lo que sea, pero decir: no puedo vivir más así. Y no voy a vivir más así. No voy a seguir viviendo con los mismos pensamientos. No voy a seguir viviendo con las mismas prácticas. No voy a seguir viviendo de la misma manera. Hoy tomo una decisión. Hoy, usted y yo, hermano, que estamos con vida, que tenemos la conciencia en nuestro, pues en buen estado, nuestra conciencia, podemos analizar, podemos pensar, escuchar la voz de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Alguien podría pensar que ese sermón más duro no me dejó satisfecho este pastor con esta predicación. Pero Señor, qué palabra más hermosa, qué palabra más de esperanza, Señor. Qué palabra más amorosa es esta, Señor. Porque si no nos amaras, nos dejarías engañados. Para que nos perdiéramos y viviéramos engañados y habernos dicho esto hasta el final, Señor. Pero no lo dijiste desde hace 2000 años. Este es el parámetro. Si no tienes estos frutos, es porque no perteneces al Espíritu de Dios. Señor, en esta tarde ya, Señor, nosotros te pedimos, Padre, que tengas de nosotros misericordia, Señor. Y si hay alguien entre nosotros o alguien que va a escuchar esta predicación, Señor, y no ha nacido de nuevo, Señor, te rogamos que le concedas el nacer de nuevo, Señor. El que tu naturaleza divina, esa naturaleza que es inconfundible, inequívoco, que va a dar fruto, Señor, en nosotros. Paso a paso, Señor, nos va a ir llevando hacia la naturaleza tuya, esa naturaleza de santidad, esa naturaleza, Señor, oh Dios, de pureza, de luz, esa naturaleza perfecta tuya, Señor. Señor, en esta mañana, Dios, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra amorosa, por tu palabra bendita y gloriosa. Gracias. Ayúdanos a ser fieles a ella, a tu verdad, a la voluntad del Padre, Señor. No importa si el mundo, Dios, nos desaprueba. No importa si nos quedamos solos, Señor. No importa. Pero que tú, oh Padre, Dios, en aquel día puedas decirnos: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, porque habrá un día, oh Dios, tal como nos lo has dicho aquí, donde será, Señor, el día de la verdad. Pero que ese día de la verdad, Señor, nazca hoy en nosotros, si no ha sido así, Señor. Y no en aquel día cuando tengamos, Señor, que alejarnos de ti eternamente, Dios, avergonzados. No, Señor. Hoy es tu llamado. Hoy es tu llamado a la salvación. Hoy es tu llamado, Señor, a disfrutar de tu gracia. Hoy es tu llamado, Señor, a disfrutar de tu esperanza divina, Señor. Hoy es tu llamado, Señor, para nosotros. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Y terminamos este culto, Señor, antes de presentar a los niños, Dios, dándote un fuerte aplauso a ti, Señor, porque eres misericordioso, bueno, fiel. Gracias por lo que estás haciendo aquí. Gracias porque vas a traer a muchas personas al arrepentimiento. Gracias. Amén y amén. Pueden pasar los niños.